Yo no tengo vergüenza, yo estoy muy orgullosa del gobierno de las Fuerzas Armadas, cabezado por mi papá. Lo único que tengo mucho dolor de que hayan habido problemas de derechos humanos. Lo que pasa es que yo ya me cansé de explicar algo que no quieren entender. Vi que todo lo que hacía, todo lo que contaba que era verdad y lo probaba, me lo cambiaban y no me querían oír. Posible la esperanza, hoy que la paz entera avanza junto a usted, con nuestra fe, en Dios la patria y su bandera, hoy la victoria tiene nombre, presidente Pinochet. General Augusto Pinochet overthrew Salvador Allende's leftist government with a coup d'etat in 1973. The new regime was ruthless with its opponents. At least 3,000 people were murdered and many more interned. Thousands were tortured and hundreds of thousands fled the country. Parliament was dissolved, political parties and trade unions banned, and a state of emergency declared. In 1988, Pinochet lost a referendum and stepped down. He was later arrested in London, but never faced trial. He died in the Santiago Military Hospital at the age of 91. Today, Chile is Latin America's richest country in terms of GDP per capita. Many claim this is thanks to Pinochet's economic policy. Santiago is South America's most developed metropolis. This is where we meet Pinochet's daughter, Lucia. This looks like Marruecos. Además que fue un excelente padre. Era un hombre muy estudioso y cuando nosotros éramos chicos jugaba con nosotros, nos enseñaba geografía porque era profesor de geografía también. Por eso yo conozco mucho la parte geográfica. Para mí es muy importante. A lo mejor por eso también me gusta tanto viajar, no sé. Cuando mis sobrinos eran más chicos yo los traía aquí, a mis sobrinos. Después de mis hijos, mis sobrinos. ¿Qué? ¿Cuál sería el motivo por el que no pueden grabar acá dentro? ¿Quién dijo? La administración. ¿Desde cuándo? En el gobierno de mi padre no habían esas provisiones. ¿Y cómo se llama usted? Lucía Pinochet. O sea, la Lucía Pinochet. Quiero hacer una grabación. ¿Cuál es el motivo, me dice? No, si andan necesitándola a ellos, no. Usted no dice que no entrevistaron a nadie, Nacho. No. No, a ella misma, porque anda grabando a ella. Oye, pues si no importa, si hay otros lugares. Dice, no hay problema, ya listo, no hay problema. Ya. ¿Eso es todo fácil, no? Ya. Do people recognize her in the street? La gente contraria, nada. La gente favorable se acerca. Pero también me ha pasado que gente contraria en la calle me insulta. Asesina, hija de un asesino. Nada, pues es parte de todo lo que estoy viviendo. ¿Qué pienso ahora? Que es muy difícil analizar hoy lo que pasó hace 40 años atrás, porque la realidad histórica cambió. Que ella no me pregunte muchas cosas sobre el gobierno de mi papá, porque yo, primero, no fui parte del gobierno. Yo era familiar, hija. No, y a mi papá yo lo defiendo porque la dimensión que yo tengo de él es de un padre bueno y que dedicó su vida por este país. Desde esta perspectiva, el estudio de Pía Montalva y su énfasis en la violencia política
permite precisar tanto a los actores que concurren a dicho escenario, ejecutores y víctimas, como también permite establecer el sentido que adquiere la misma en el contexto de instalación y consolidación de la dictadura militar. Pío menciona que se esperaba de las detenidas un comportamiento sumiso de parte de sus custodios y torturadores. Cuando ello no ocurría, se las agrede para remodelarlas e inscribirlas en el género tradicional. A nivel de las marcas, las mujeres exhiben manchas de sangre menstrual en sus pantalones porque no pueden resguardar sus ciclos corporales. Los hombres tampoco sortearon la violación a la que estaban expuestas las mujeres, especialmente quienes fueron tachados de maricones a causa de ropas ajustadas que feminizan el cuerpo. Muchas gracias. Ahí están ustedes, está el taller, tú lo vas a ver, está todo. Pero yo no sé si quiero firmarle un libro a la Lucía Pinochet, ¿sabes? Me violenta mucho en realidad. Quiero que entre en este espacio porque me parece que ella no... No, yo no tengo miedo, no tengo ánimo. Yo no voy a cambiar la percepción que tiene Lucía Pinochet respecto de esta historia. Half of the country doesn't believe that what you write about actually happened. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que eso ha ido cambiando, pero yo creo que hay que potenciar, o sea, yo creo que ahí no hay o sea, hay una parte de ese sector que no va a modificar tu opinión, o sea, no va a modificar la opinión, puede políticamente instalar, digamos, un discurso que aparentemente sea o de mayor aceptación, pero yo no creo que haya mucho mayor aceptación, yo creo que es mucho más radical, porque yo creo que hay una violencia que es irreparable, y hay un ejercicio de esa violencia que también es muy fuerte, y ahora, que hoy día, 40 años después, se quiera escamotear esa responsabilidad, es otra cosa, digamos. Muy mala durante el gobierno de Allende, porque yo tenía 2 guaguas. Una primero, no sé, me tocó, que nació el 69 y la otra nació el 71. Yo iba a la universidad también. En primer lugar se tomaron los fundos, los campos. Entonces no había producción agrícola. Esa era una de las cosas. Fuera de eso, la gente de izquierda guardaba las cosas y las vendía en el mercado negro. Y eso me consta que es así porque mi marido lo que compraba en el mercado negro se lo compraba a la gente del gobierno. Entonces, en esa época se vivía mucha agresividad, había mucho odio en las calles y fuera de eso no había que comer, no había comida, no había leche para los niños, no había benzina para echarle al auto. Para mí, realmente los 3 años que duró el gobierno de Allende fue una pesadilla. Y yo deseaba profundamente que se fuera. Ahora, nunca pensé que mi papá iba a ser el que lo sacara. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. También tratan de hacer aparecer como que los militares se tomaron el poder por una ambición de ellos y porque Estados Unidos les decía que lo hicieran. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente en Chile quería que se fuera Allende y quería vivir un país normal. El primer tiempo
el gobierno militar les pidió a la ciudadanía sacrificios. Le dijo apretarse el cinturón, o sea, acortar los gastos, hacer muchos sacrificios. Y la ciudadanía aceptó con gusto porque venían de un muy mal gobierno y querían salir adelante. Mi papá al principio gobernó con la centro derecha y ellos hicieron todas las modificaciones, modificaron la Constitución, o sea, con ellos. Este país estaba arrasado, entonces también se preocuparon de la salud, de los cambios sociales, de la educación, de la nutrición. O sea, en el fondo se recibió un país destruido y con esta gente que rodeó a mi papá, que era centro derecha, reconstruyeron el país. El cielo, no puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Número 1. Ya que Chile se encuentra en un proceso de destrucción por culpa del marxismo-leninismo, se designa al general de ejército Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la honorable Junta de Gobierno. Decreto de ley número 3. Debido al estado de conmoción que se vive al interior de la nación, se declara desde hoy estado de sitio en todo el territorio nacional. Decreto de ley. Se prohíben los partidos comunistas, socialistas, MAPU, MIR y cualquier otro cuyo objetivo fundamental sea destruir las secciones de la presente Junta. Mi mamá fue parte del MIR, el Movimiento Revolucionaria, que fue un movimiento en Chile que nace en 1965 para llegar a una revolución socialista en Chile a través de la vía, si no era posible la vía democrática, a través de la vía armada. Y mi familia, mi madre, mi tío y mi tía eran parte del MIR. Ellos creían en que podían cambiar el mundo y hacer un mundo más justo cuando se produce el golpe de Estado. Y ahí empiezan a matar a sus parejas, a sus amigos, el padre de mis primas y miembros del círculo más cercano de ellos. Y por otro lado, mi padre es un tipo que le mataron a su hermano y que no ha podido asumir la paternidad no solo mía, sino que de sus otros 3 hijos, porque nunca pudo superar el trauma de que asesinaran y desaparecieran a su hermano. De llorar junto a mí hasta el final. Cielo, quédate junto a mí. Como están planteando que el gobierno de mi papá fue una dictadura cruel, que pasó a llevar los derechos humanos y como la derecha estuvo con ellos, entonces lo responsabilizan también. Pero por eso que si ven la prensa, la derecha como que trata de renovarse, de ser distinta, de cambiar, de dejar a la gente que era de derecha, que estaba con mi papá, como que fuera otra derecha. Yo pienso que la derecha en este país es muy acomodaticia. ¿Sabes lo que es acomodaticia? Acomodaticia, que en un momento le convino estar en el gobierno militar y ahora le conviene desmarcarse del gobierno militar. Yo pienso que en la vida hay que ser consecuente. O sea, si uno es algo y piensa algo, en un momento puede ser malo, pero en otro momento puede ser bueno. Uno tiene que ser consecuente con lo que piensa. My papa born here and studied in the school here, begin the military school. Pero él siempre siguió amando Valparaíso.
momento que mi papá hizo el golpe militar con los otros militares, yo pensé que si fracasaba lo iban a fusilar, porque eso era lo que se hacía. Sí. Entonces desde ese momento que como que la vida de mi padre siempre la vi como que podía estar en un hilo. Sí. Y solamente Dios, volviendo a nuestro, Dios lo iba a proteger. Gente que se fue de izquierda, que arrancó del gobierno, después del pronunciamiento militar, inventaron muchas cosas. Inventaron que en Mapocho el río estaba lleno de sangre por la gente que habían matado. Inventaron muchas cosas en ese momento, que eran imposibles porque hacía una semana que había tomado el gobierno, ya hablaban de tortura y de mil cosas. En ese momento yo las oía, pero sabía que eran mentiras. O sea, your father sent you to Europe on a purpose because he was afraid that something will happen to you, so it's better for you to stay safe in Europe during these times? Yeah, that was the reason. And yo viajé con mi hermana también para que mi papá estuviera tranquilo aquí, o sea, aquí en Chile. Yo trabajaba, pero había un desconcierto alto. No sabías tú para dónde iba la vida. Entonces era como empezar de nuevo una vida. Interesante fue. Igual se trabajaba, pero a las 5 de la tarde todo el mundo se iba a su casa y todo queda tranquilo. Los primeros días. Los primeros días. Sí. Porque había mucha gente, muchos todavía de los diferentes grupos rebeldes que andaban con armas y hacían destrozos. Había francotiradores. Francotiradores, estaban escondidos en casas y seguramente uno piensa que los pillaban y los encarcelaban porque andaban con armas. Algunos andaban poniendo bombas en las noches, cortando la luz. Hubo más tranquilidad y ya el toque de queda era a las 12 de la noche. Tú podías ir a fiesta, salir y todo lo demás, pero a las 12 tenías que estar en tu casa. Dile que cuando volví de Europa ya vi el cambio, suponte, como, ¿sabes tú lo que hace la pata? Adular, encontrarle que todo lo que uno hace está bien y todo eso. Ya cuando volví de Europa me llamó la atención eso. Pero la gente que no era mi amiga, porque ella nunca me ha adulado. O sea, la gente... Sí, aquí te quieren saludar. Lucía, eso no. ¿Inglesa? Yo soy inglesa. Media inglesa, media argentina. La veo a ella, le digo, le explico a ella que viene en Inglaterra y para mí es un honor. Ojalá hubiese conocido a tu papá, te lo digo, pero de todo corazón. ¿Ya? En serio, en serio. Sorry, igual yo y mi familia completa. ¿Ya? Y preso también porque una cosa... Thank you so much. It was something totally spontaneous, because I had never met her before. I would have liked to meet her when her father was alive. What do you think about the 3,000 people who were killed during the regime of Lucia's father? It's like asking you, what do you think of the 1,000 or 5,000 people killed during the other side, you see? We never knew. What do I think now? It's in the past. We must move on. ¿Sabes lo que pasa? Hay mucha gente que todavía quiere mucho a mi papá. Se me ven a mí en la forma como esta señora, decir que hizo mucho a mi papá. Porque la publicidad y la política tratan de hacer aparecer como que Chile no quiere a mi papá, que lo consideran un asesino, un hombre terrible. Pero la realidad es que hay mucha gente en la calle que todavía lo quiere mucho, pero no se atreven a hablar alto. Entonces, cuando me ven a mí son amables en general y me dicen, pero es la gente común y corriente, no son los políticos. Los políticos tienen otra actitud. Al poder siempre lo rodea un montón de gente aduladora y con el tiempo yo he visto que es la gente más falsa. Porque esa persona que era mi papá, por ejemplo, o cualquiera, dejan el poder y ellos se han vuelto y se van con el otro que tiene el poder. Eso es lo que me tocó ver. Por eso que yo seguí siendo amiga de mis amigas y de mis amigos de toda la vida. Sí. Y nunca fui amiga de esa gente, nunca. Aunque me dijeran que yo era la más linda, la más inteligente, nunca. Y no, Juan Pablo II, yo estuve conversando con él porque hablaba español perfecto, en el aeropuerto. Y lo que más me impresionó cuando le dije a su santidad, ruega por nosotros. Entonces me dijo, no, rueguen por mí, dijo él, porque estoy muy solo, dijo. Y a mí se me quedó grabado eso.
Y ahí pensé, claro, el poder que sea, está solo. I love this papa. Journalist. Now this is Israel que está candidato a presidente ahora. My father was teacher. All life was geography teacher. Really? Yes. Also Thatcher was interested in geography. Yeah. Sí. Aquí está con más periodista, aquí con una actriz. Actriz, músico. Many of these people say today, oh, I don't like Pinochet. Mira, aquí hay una foto de toda la familia. Aquí estoy yo con mis 3 hijos. Estos son mis 3 hijos. Pero esta foto tiene muchos años. Did your father like your husband? Aquí sale, es que él, mi ex, él sale saludando muy contento a mi papá. Y después habló ahora cosas terribles en contra de mi papá. Dijo que mi papá era un dictador, muchas cosas malas, un dictador asesino, y que él estaba en contra de mi papá. Y yo estaba nerviosa porque mi papá no lo quería. Did you ask him why he married Pinochet's daughter if he was a murderous dictator? Sí, dijo que porque yo era demócrata cristiana. Sí, pero él es mi 4º marido. El primero le encantaba, el segundo, el tercero, el único que no le gustó fue. This is Teresa de Calcuta, is fantastic. My mother, yeah. Is it true that your father loved women? Dile, mira, le gustaba mirarlas, las mujeres bonitas, sí. Pero de ahí no, porque mi mamá dice que lo mata. If you were not the daughter of the leader of this country, but remained a civilian person, whom would you have turned out? Habría sido una persona más de clase media feliz, con hijos, con marido, con casa, con auto. Bueno, y esta es la salida del sonido. Yo lo que quiero es ponerla así. ¿Una base? No, ponerla como colgando arriba. Colgando, claro. O sea, tiene que poner una cosa así. Sí, la mano le pongo. Sí. Y de ahí mismo sale la luz. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, muchos años que está. Y aquí lo que le puso ella esto. Claro, para poner ampolletas supuestamente, pero no sé cómo. Digo que usan con los caballos en el Uruguayo, en el campo, todavía. Ella estaba firmada por mi papá. Esa vez fue a inaugurar el cuerpo de bomberos. Y a mí me hicieron una apuesta de que yo no me atrevía a ir a saludarlo. Le dije, apuesto que voy, no te va a dejar pasar nadie. La mira al tiro. Y le dijo, él me acuerdo como si fuera el día, le dijo al escolta, porque yo llegué, salí por una puerta y así fui derecho, no me paró nadie, fui donde él, lo saludé, todo, salí. Y él me miraba así y le dijo a los escoltas, ¿y ustedes? O sea, que a mí me pueden matar y ustedes se quedan muy tranquilos, po. Cuando veían buenas mozas se les olvidaba toda la seguridad. Claro, y me regaló otra después, que donde estaba con su uniforme, la oficial. Firmada, la tenía en mi oficina, en el hospital. Y en unas vacaciones se cayó algo y me botó un florero. Y la mojó. Y siempre mi hijo me dice, oye vieja, el tesoro más grande que tenía, lo perdiste. Está firmado bien, pero el otro se le ha ido mucho, ¿lo ves? Claro, casi no tiene. se le ha ido. Y a ese se nota menos. Me alegro mucho de verla. Mucho. Adiós. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda,
detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique Cursi hermana de Newton Morales Saavedra, Augusto, detenido. ¿Por qué estar aquí bailando solas? Porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Mr. Pinochet, su siempre huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre bailando en soledad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día bailaremos, one day we'll sing our freedom. Un día cantaremos un día bailaremos, one day we'll sing our freedom. Un día cantaremos un Aquí, en este sector, hubo torturas, muertes. De aquí está cerca del aeropuerto de Tobalaba. En esta parte, aquí a ti te explican que entraban los prisioneros y después salían muertos al aeropuerto de Tobalaba, echaban en los aviones, en los helicópteros y después los arrojaban al mar. El general Pinochet una vez dijo bien claro que en el país no pasaba ninguna cosa que él no supiera. Que si movían una piedra, él sabía que se movía esa piedra. Así fue. Es que ellos nunca van a reconocer los errores que cometieron y la maldad que ocurrió en el país en esa época. Toda la gente que murió, personas que veíamos tirar yo pasé esa época. Imagínate para la gente que hay familias que desaparecieron completas, o en un núcleo familiar de 8 personas desaparecieron 5. ¿Qué pensamos a la familia de Pinochet? Bueno, yo creo que el único culpable es de lo que sucedió. La familia, él arrastra a su familia a esto malo que hizo. Es que una amiga mía era secretaria del señor Castillo. El señor Castillo era el que estaba a cargo de los derechos humanos en Chile. Él me invitó a tomar té porque me dijo que me tenía que decir algo. Me dijo, mire, hay una villa donde torturan a la gente y tienen detenida personas. Yo le dije, no le puedo creer, sí. Y la gente, los vecinos oyen los gritos de los alrededores. Entonces le dije, ¿dónde voy a ir a ver? Y fui, mi marido me acompañó y fui. Y llegué y en realidad de partida dije, lo de los gritos es mentira, ¿ves? Era mentira porque no había ningún vecino, estaba sola. Bueno, pero igual golpeé y me preguntaron quién era, dije quién era, entregué mi carnet y me dejaron esperando, horas, 2, 3 horas, 4 horas y me fui, ya, enojada. Después, al día siguiente, yo me levanté temprano para ir a decirle a mi papá de esto que había pasado. Y antes que yo llegara, llegó el de la DINA, Manuel Contreras, y le dijo a mi papá que yo me iba a meter a un cuartel y que había hecho escándalo, y entonces mi papá se enojó conmigo y no me creyó.
Y las mujeres antes no podían entrar a los cuarteles. Y también le pregunté a Manuel Contreras sobre esos detenidos y torturados, y él me dijo que no era así, que solamente era un cuartel militar. Do you think that the head of the Secret Service lied to your father, or that they both lied to you? Es una duda que voy a tener toda la vida, no sé. Tratan de coartar tu propia independencia, la gente que está con él. Yo estaba en la universidad primer tiempo. Para mí tuve que repetir el último año porque yo era la hija del presidente y tenía que dar el ejemplo. ¿Te fijas? O sea, me costaba más esfuerzo todo. No, lo que pasa es que mi personalidad, yo soy muy frontal y muy sincera. Entonces, la gente que rodeaba a mi papá no creo que me quería mucho. Todo lo que yo oía malo, yo se lo transmitía a mi papá. Le informaba, porque un poco quería ser yo los ojos y oídos de todo lo que no le contaban a él. Yo he conversado con personas que estuvieron en el Estadio Nacional y yo tengo mucha suerte, pero me toca pura gente que me dice sí estuve preso, pero no me torturaron, no me hicieron nada. Ahora sí deben de haber pasado abusos, de excesos de la gente, sí. Y cuando podía ayudarle, ayudaba. Ayudé a muchos. These were lefties, sí, left sí, side sí, people. sí. And you helped them. And Yes, they're porque dead already. yo los conocía, eran mis amigos, muchos de ellos eran mis amigos. En el pasaporte le ponían una letra y no podían entrar al país. Entonces yo lograba que entraran explícale si quieres, para que vieran a sus familiares o porque estaban enfermos. Si los tomaban detenidos, yo me preocupaba de que los liberaran o que no les hicieran daño. Ese tipo de cosas. Pero tiene que pensar siempre que uno como hija no tiene ningún poder fuera del poder del cariño. que no conoce a los militares, dice claro, pero piensan totalmente distinto un militar que un civil. El militar es más ingenuo. Knife. Militar no está para líder político. No. Y el político es como una enfermedad de la sociedad hoy día. Porque por conveniencia mienten, pelean, intrigan. Entonces, el militar no hace eso. Dile que realmente, por mí que no hubiese habido violencia, pero había mucho enfrentamiento. O sea, la izquierda siguió aquí en Chile y se enfrentaban con los militares, por eso había mucha violencia. Fueron los años más duros. Según el comité que estudió esto, murieron en total 2.500 personas, incluido derecha e izquierda. Incluso mi hijo Rodrigo, el año 86, casi muere por un atentado de la gente de izquierda, que quiso matar a mi papá, y ahí murieron 5 personas. Estas imágenes captadas anoche en el mismo lugar de los hechos permiten apreciar en toda su magnitud los daños producidos en los vehículos que componían la escolta. La cámara muestra uno de los automóviles totalmente consumido por el fuego luego de ser alcanzado por impactos de proyectiles Lowe, más conocidos como bazucas. Este es el impacto de un rocket que no tomó la suficiente velocidad inicial. En consecuencia se incrustó aquí en el vidrio, pero no explotó, porque si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. Edificio desde el cual se levanta una densa y negra columna de humo que está cubriendo la capital. Toda la familia de mi padre
era parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue un frente mayoritariamente popular, nacido de una especie de brazo armado del Partido Comunista, lo cual trajo muchas consecuencias para la familia, porque luego eran perseguidos y después del atentado de Pinochet fueron varios miembros de mi familia perseguidos, por lo que también mi mamá en esa época perdió a su hijo debido a esa, incluso por unos documentos que son los documentos de la Vicaría de la Solidaridad. En esos archivos, como a mi papá en un momento lo metieron en un auto y en un peladero lo golpearon hasta dejarlo en ese lugar, y eso él nunca me lo contó. Hasta el día de hoy nadie supo más de mi tío. Mi padre se tomó el gobierno con los otros miembros de las Fuerzas Armadas. Y después, el año 80, hizo una nueva constitución. Si quieres, explicar eso. Y en esa constitución decía, se daba un plazo de 10 años, parece que era, donde iba a llamar a elecciones libres. Y si no salía él elegido en ese plebiscito, él se iba del poder. No. No. Y hizo el plebiscito, perdió, pues él sacó el 43% él y los otros sacaron 51%, y él entregó el poder, pero con un país ya que funcionaba bien, que era estable, que estaba bien económicamente. ¿Qué dictador entrega el poder? Después del 90 yo me puse a hacer más trabajos míos personales para yo ganar dinero, decorando, arreglando casas, todo eso. Estaba bien mi vida, pero resulta que ahí toman preso a mi papá en Londres. Entonces como que de nuevo me tuve que ver metida en un problema político, porque ¿cómo lo voy a dejar solo? Y se sentía también acompañado de tantos chilenos que fue a verlo. Sí, porque yo a la larga viví con él y claro. Nosotros lo pasábamos bien porque le contábamos cosas y él nos contaba cosas y nos reíamos. Entonces ahí tú sabes que todos los sábados le contrataba gente en la izquierda que le iban a gritar, como de aquí a la distancia de la calle, se oían los gritos en contra del general Pinochet. Y más encima estaban los Scotland Yard viviendo adentro. Y nadie podía entrar a esa casa sin que te revisaran. Yo cuando entré la primera vez, me pidieron mi carnet, me sacaron fotos, para adelante, para todos lados. Un señor con todo, era el presidente de Chile. El presidente de la Fuerza Armada de Chile. Y cerrado en un espacio así, que no podía salir para allá. Solamente aquí, en este espacio. Pues sí, como lo veía yo, porque él no era un hombre que dijera sus sentimientos, no era un hombre que demostrara que estaba sufriendo, como que aceptaba lo que estaba viviendo nomás. Pero no. Sí su cuerpo, de una visita a otra, eso sí, tuvo. Se fue para abajo. No podía subir la escala la segunda vez que yo fui, y eso fue justo al año. No despotricaba, no insultaba a los enemigos, nada de eso, como que aceptaba la situación. Lo que te decía ayer, el problema, no el problema, la razón por eso es porque muy creyente también en Dios. Y como lo llenaban de rosario, de virgencita, tenía la Biblia que la leía, pero eran muy amigos. En Londres, Margaret Thatcher era mi papá, y una vez, ¿estabas tú cuando se pusieron en el suelo a mirar un mapa? Empezaron una conversación sobre geografía. Mi papá pidió un mapa, tiraron el mapa en el suelo y los dos arrodillados en el suelo mirando el mapa. Entonces era como divertido pensar que estas dos personalidades estaban ahí en el suelo mirando un mapa. Tenían una buena relación. Ella era una mujer inteligentísima, elegante, buena moza. Yo fui una gran admiradora de ella, realmente. I'm very pleased you're able to be here. It makes a world of difference.
obviously, to the general. It's a long time, 5 months, to be confined to a house. Es más, cuando él llegó a Chile, todos creyeron que venía en silla de ruedas y que no se podía levantar. Entonces creyeron que el general había mentido al país. Y mentira, lo querían ver muerto casi. Ahí empezó la campaña en contra de él. Además que yo creo que nunca pensó que su familia la iban a perseguir como nos han perseguido a nosotros. Porque no teníamos nada que ver, no tuvimos cargo, nada, y nos han perseguido tremendamente. O sea, es como una venganza por lo que no le pudieron hacer a él, nos quieren hacer a nosotros. Y nos acusaron de muchas cosas. Incluso una vez nos llevaron detenidos por fraude al fisco. Fueron 3 días detenidos y después dijeron, no, en realidad eso no es así. Pero tuvimos 3 días detenidos. Porque en el fondo también hay un asunto. Él fue un dictador y sacó adelante este país y lo entregó a la democracia bien. Eso, digamos, sería como mal ejemplo para el mundo, porque ellos siempre dicen que los dictadores tienen que ser malos y tienen que ser asesinos, tienen que ser ladrones, tienen que ser crueles. Entonces, que aparezca un hombre humano, eso no les conviene. Ahora, yo creo que muchos abusos de los derechos humanos no estaba en conocimiento, es lo que yo creo. Porque él se dedicaba solamente a trabajar ahí en el escritorio y delegó. Did he ever tell sorry for those people who were... Yes. Cuando estaba enfermo y todo, él escribió una carta. What was in that letter? What was in that letter? Una carta pidiendo perdón. Gracias. Él pide perdón a la gente que le causó dolor. Y explica que lo que significó para él tomar el poder y todo. Bueno, él explica que el país estaba muy mal y que él se sintió con la obligación moral de tomar el poder para sacar adelante el país, que él realmente lo hizo, o sea, pensando en lo mejor para el país, sin egoísmo ni ambiciones, y que en realidad si quedaron muchas personas en el camino que sufrieron o fueron víctimas de esto, él les pedía perdón y decía que realmente lo sentía mucho, pero él pensó que lo que hacía era lo mejor para el país. Y así fue. No lo consideraron. No. Por eso me da mucha pena, pues, que era muy tarde ya para hacerlo. ...17 años, es long time. Puede haber muchos errores en mucho tiempo. Yo soy cristiana y
y pienso en el amor al prójimo, entonces por supuesto que me choca que haya habido mucha gente a veces injustamente detenida. Pero también otros no eran ninguno santo. Hay que poner en la balanza las dos partes. Y en este momento como que solamente ponen lo malo y se olvidan de lo bueno. Y eso me parece un poco injusto.